paisaje de nuestra hermosa tierra. Precioso. ¿Viste? La verdad que sí. Bueno, este hermoso lago que como dijo María Justa de recién, nos comparte los negris. Es el lago Cholila, que se encuentra en la provincia al sur de nuestro país, en la provincia de Chubut, aquí en Argentina. Es increíble, pero ya pasó todo un mes de este nuevo año. Estamos terminando enero, gracias a Dios también. Y ya vamos por la lección número 5. Noble Príncipe de Paz es el título de la lección de esta semana. Y el versículo que encabeza esta semana, esta lección de la semana, está en el libro de Isaías, que es el libro que estamos estudiando en el trimestre, en el capítulo 9 y el versículo 6. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Repito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, como dijimos recién, ya estamos en la lección número 5, hemos avanzado bastante sobre el libro de Isaías, ya el último capítulo que vamos a terminar de ver en esta semana es el capítulo número 12, un hermoso salmo, pero bueno, me gustaría escuchar de ustedes cuáles han sido sus percepciones, qué cosas les gustó, qué cosas no les gustó, qué vieron en la lección de esta semana. Los escucho. Cric, cric. ¿Vamos? Bueno, ¿Y eso? voy a romper el hielo. Dale, dale. No tengan Bueno, miedo, bárbaro. chicos. Ujú. A mí me volvió a pasar lo mismo que hace 15 días atrás, cuando dije que el texto, por ejemplo, el de memoria, lo hemos leído y lo hemos repetido millones de veces, pero por ahí yo nunca me detuve a ver el contexto en el que fue pronunciado estas palabras, ¿no? Uno por ahí, estos versículos se utiliza más para otras cosas y por ahí no se detiene en el contexto en el que fueron pronunciadas. Y me llama mucho la atención la forma siempre me llama la atención la forma en que Dios comunica las cosas, ¿no? Y cómo estas palabras dichas en ese momento se trasladan a nuestro tiempo y siguen siendo igualmente de valederas y de necesarias entenderlas y ponerlas en práctica, ¿no? Aprender la lección, como decía la semana pasada. Es interesante de que Dios presenta en este versículo a un niño, y que ese niño es la solución a todos nuestros problemas. Pero también al mismo tiempo dice que el principado sobre sus hombros, sobre el hombro de un niño, ¿no? Y cómo esto nos muestra la solución, digamos. Para nosotros sería imposible poder cargar sobre los hombros de un niño semejante responsabilidad. Sin embargo, para Dios nada es imposible, ¿no? Lo otro que estaba pensando es que a veces, como vimos ahí en Escuela Sabática Live, ¿no? Que a veces nosotros necesitamos un consejo y aquí Dios se presenta como consejero, ¿no? A veces necesitamos fortaleza y Dios es nuestra fuerza. Y a veces también necesitamos paz y Dios es el único que nos puede dar la paz
que realmente necesitamos, ¿no? Y a veces necesitamos también entender de que Dios es eterno, porque Él está a cargo de todo lo que pasa, los eventos de nuestra vida y de lo que ha pasado y lo futuro, lo porvenir. Es interesante en un versículo cómo contiene tanta información y tanto significado para nosotros, ¿no? Y en el contexto que estaba el pueblo de Dios en ese momento, no sé si lograron entender la magnitud de lo que le estaban escribiendo, lo que le estaban diciendo, ¿no? Y para nosotros es una seguridad, tanto de que lo que fue predicho aquí 700 años antes sucedió, y la seguridad que tenemos de que la segunda venida de Jesús eh, eh, también es segura, valga la redundancia, y que se va a cumplir así como se cumplió esto que se predijo, ¿no? Jesús no solamente vino a este mundo para morir por nosotros, sino que quiere volver de vuelta y está esperando el momento, o está esperando que, como decíamos, ¿no? Que nos arrepintamos todos, ¿no? Y venir a buscarnos. El contexto es impresionante, este texto, y cómo a nosotros nos llega en este momento. Gracias, Joel. Gracias. Hermosas palabras, realmente profundas, y como decía recién, actuales y necesarias, y qué bueno tenerlas, ¿no? Presente. Me encantó el extracto que hiciste de este texto y del contexto también. Gracias, Joel. Cristina. Bueno, yo, a mí lo que me llama la atención mucho es cómo a partir de la entrada del pecado el hombre siempre buscó la paz, ¿no es cierto? Y si vemos la historia del mundo, fueron tan pocos los momentos en que realmente hubo paz, porque siempre estamos en guerra, en conflictos, tanto bélicos como conflictos personales. A mí me llama mucho la atención acá de que diga eso, ¿no? De que alguien inventó la dinamita y le preguntan por qué, y es precisamente para lograr la paz. Y realmente vemos cómo el hombre quiere buscar la paz por sus propios medios, haciendo cosas que no están en los planes de Dios, evidentemente, ¿no es cierto? Y con el pueblo de Israel pasó lo mismo, ¿no es cierto? Ellos estaban en conflicto y nunca buscaron a Dios, siempre buscaron otras maneras de poder salir adelante, ¿no es cierto? Hasta hicieron altares a dioses extraños, se metieron en el ocultismo, en el espiritismo, trataron de buscar, y Dios siempre les estuvo ofreciendo la salvación de otra manera. Y a veces nosotros lo miramos desde el punto de vista de decir, caramba, ¿cómo puede ser que a través de tantas manifestaciones que Dios tuvo para con ellos, siempre estuvieron en su contra, ¿no es cierto? Nunca aceptaron la ayuda de Dios. El mismo rey Acaz, ¿no es cierto? Y Dios les está nuevamente, a pesar de su rebeldía, que va a estar con él, que los va a ayudar, les manda un profeta que les anuncia un mensaje maravilloso de un Salvador, porque encontramos en Isaías que está dando un mensaje evangélico, una esperanza de salvación, unas buenas nuevas está llevando, ¿no es cierto? Donde les está diciendo que vamos a tener un Salvador, que van a ser de la raíz de David, ¿no es cierto? Y que nos muestra allí su eternidad también. ¿Cómo la raíz podría ser de alguien que ya había nacido, ¿no es cierto? Antes que él, y cómo podía ser raíz, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos a un Dios eterno que está desde el principio, que no sabemos cuál fue porque es eterno, tanto para adelante como para atrás, ¿no es cierto?
Y vemos también cómo a veces también nos entregamos a otros dioses, ¿no es cierto? Queremos buscar la solución en otros lugares y lo dejamos a Dios como el último recurso. Ujú. Bueno, no sé, a mí esto me tocó mucho porque el pueblo de Israel siempre buscó lugares donde poder adorar porque es algo innato en el ser humano, ¿no? La adoración. Siempre queremos tener a alguien a quien adorar. Y ellos, en lugar de buscar a Dios, buscaron a veces en el ocultismo, en la idolatría, y a veces nosotros también hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Así que no podemos juzgarlos tampoco a ellos. Es verdad. Gracias, Cris. Lindo resumen, muy bueno los temas que mencionaste. Ahora los vamos a integrar a todos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias, muy bien, por ahí, pasando muy bien, gracias a Dios, pasando muy bien. Buenísimo, buenísimo. Nos alegramos mucho de que estés bien y que estés con nosotros también. Bienvenido. Denis, ¿querías mencionar algo? No, yo, digamos, también en un cierto contexto, relaciono lo que dice nos es dado como una dádiva de Dios, un don de Dios, ¿no? Y entonces lo relaciono con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces ahí también en este texto mesiánico resalta la divinidad plena, ¿no? Entonces, y el apóstol Pablo cuando reconoce que en él, hablando de Jesús, ¿no? Digamos, está la plenitud de la deidad, se da justamente en el Hijo también. Entonces, realmente, ese de tal manera no tiene dimensión más allá del alcance de nuestra comprensión, lo que es el amor de Dios, habernos proporcionado a su Hijo para ponernos en el camino de la vida eterna, no solamente en el camino, sino ya directamente. El que cree en Él tiene la vida eterna, dice. Entonces eso de conservarla o de perderla ya depende de nosotros, pero el Señor ya nos dio en una manifestación tremenda de su gracia para con nosotros. Muchas gracias. Ahora también vamos a hablar acerca de la decisión o de las decisiones. María Justa. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es príncipe de paz, ya que en todos los otros que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Que hemos estado viendo cosas feas, ¿no es cierto? Que ellos estaban en la oscuridad, que no confiaban en Dios, que se habían ido a otro ídolo y todo. Ahora tenemos un príncipe de paz. Entonces a mí me llamó mucho la atención este versículo que yo estudiaba con los testigos de Jehová y mi hermana, que ahora es mi hermana en adventista, ¿no es cierto?, me lo hizo estudiar de memoria, y a mí me gusta estudiar de memoria los versículos también. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecha fue hecha. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, como resplandeció ahora con el nacimiento, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Y las tinieblas no prevalecieron, dice, contra ella. Y bueno, y ahí te explica, ¿no es cierto?, que hubo un hombre que iba antes anunciando el evangelio, antes de, ¿cómo se llama?, de que él fuera, dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. Quiere decir que era como un Mesías que iba anunciando que Cristo iba a venir a este mundo, ¿no es cierto?
no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Me encantó, porque el verbo, es decir, en el principio de la creación, cuando hubo el pecado, ¿no es cierto? Entonces, ahí en ese, ya mucho antes que pecara, ¿no es cierto?, Adán y Eva, ya se había hecho este plan de redención. Y me encanta cuando dice que Dios se anonadó y se hizo hombre. Y estaba mirando, buscando así dentro de toda la semana, que dice que se hizo, cuando él murió, cuando Cristo murió, se hizo como un espacio de media hora en el cielo de silencio. Y hubo un gran terremoto, se oscureció el sol, ¿no es cierto? Y dice que una mano poderosa, sin que nadie la viera, rompió el velo desde arriba hasta abajo. Y eso fue lo que unió el cielo con la tierra. Con la tierra. Y eso me Bueno, encantó. gracias. Eso me encantó porque es como, ¿cómo te puedo decir? Que Dios no se olvidó en ningún momento de nosotros. Aunque estábamos apartados, que estábamos solos, que nunca estuvimos solos porque Dios siempre estuvo con nosotros, pero con Cristo, que nos dejó el Espíritu Santo, entonces estamos mucho más unidos para poder orar y para poder saber que Él, con palabras indecibles, transmite al trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo lo que nosotros queremos orar, y eso me pone muy feliz a mí. Muchas gracias María Justa. Me gusta, me encanta cuando cada uno estudia, investiga, anota. Eso, la verdad que disfruto de cada uno de ver sus... no veo las notitas, pero yo me doy cuenta que tienen un montón de cosas anotadas. Qué lindo es dedicarse ese momento diario, semanal. Ahí vemos las notas de María Justa. Muy bien. Como ahí vemos las notas de Justi, que está muy calladita y no me animo a mandarla al frente, pero sé que muchos, o por no decir casi todos, estudian, investigan, profundizan. Y qué lindo que es eso, qué lindo, qué bueno que es también para cada uno, ¿no? Y qué provecho le podemos sacar. Genial. Muchas gracias a todos por compartir. No sé si alguien más quería comentar algo de la lección de esta semana. Bienvenida, Saidi. Feliz sábado. Bueno, hermosas palabras de cada uno, profundas palabras de cada uno. Y vamos a seguir adentrándonos entonces con respecto a la lección de esta semana. El título de la lección es Noble Príncipe de Paz. Y me quedé pensando en la palabra noble, un poco porque pensé que estaba dentro del contexto del versículo, pero el versículo de memoria en sí no lo dice. Y también me quedé pensando en la palabra noble. Y lo primero que se nos viene a la cabeza, o sea, básicamente son dos cosas. Estamos hablando de príncipe y noble tiene que ver con la nobleza, con un estrato social, podríamos decirlo, llamarlo así. Pero también la palabra noble tiene otro significado que lo estuve buscando, que dice, lo estoy leyendo, que actúa de buena fe, sin ninguna maldad o sin ninguna doble intención, que carece completamente de maldad o de doble intención. Son las palabras nobles, las definiciones de la palabra noble. Y acá tenemos al noble príncipe ¿Carece de de paz. maldad? Carece de maldad o de doble intención, que actúa de buena fe. También es parte de la definición. Y acá tenemos a un príncipe de paz que es noble, que actúa de buena fe y que no tiene malas intenciones. Y encontramos en este versículo, como le sacara el jugo Joel hace un ratito,
que dice, porque un niño nos es dado, y qué linda la acotación que hizo Denis, ¿no? Como que no es que nosotros lo tomamos o lo agarramos, sino que Él fue dado a nosotros, y un hijo hijo nos es dado, perdón, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea que ya era un paquetito, digamos, que nació con una nobleza, digamos, hablando con respecto a la parte de noble que tiene que ver con el estrato social, pero con una responsabilidad de príncipe que ya venía sobre su hombro. Y empieza toda la descripción de los títulos, y me llamó la atención, lo tengo que tener anotado por acá, pero bueno, cuando llegue no lo voy a mencionar. Me llamó la atención que en la antigüedad, en el antiguo cercano oriente, los títulos de nobleza, los títulos jerárquicos, los títulos de los reyes, eran muchas palabras que mostraban características de cada rey, y que lo hacía todavía, lo hacía todavía más grande. Y acá la Biblia utiliza, Isaías utiliza ese recurso para rescatar y resaltar las características precisamente de este hijo, de este niño que había sido regalado para nosotros, nos es dado, nos es regalado, este príncipe que venía este niño que venía con este principado sobre sus hombros, y empieza a describir, admirable, la primera característica, consejero. Me gustó porque mientras Joel iba diciendo cada una de las palabras, iba mencionando cada una de las palabras, en nuestra cabeza lo leemos así rapidito: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo leemos rapidísimo, ya está, ya pasó. Pero si entramos en cada una de estas palabras, se nos abre un espectro, y cada palabra es una cápsula que tiene una profundidad enorme, que realmente resalta las cualidades de Jesús, que ya sabemos de que vamos a hablar esta semana. Y cada una de ellas tiene un porqué y tiene un para qué también, porque nos sirve a nosotros mismos. Admirable, consejero. ¿Cuándo buscamos a un consejero? ¿Cuándo necesitamos de un consejero? Cuando nuestra mente y nuestros pensamientos seguramente se entrelazan y no sabemos qué hacer, ahí necesitamos un consejero, ahí lo tenemos. Dios fuerte, o podríamos decir todopoderoso, que todo lo puede, ya conocemos esta característica de Dios. Un Padre, y un Padre eterno. Una de las cosas que mencionaba por ahí en algunos de los comentarios que escuché, que en la antigüedad no había comas, ¿no? Lo Ajá, sí. escucharon ustedes también, porque podemos hablar de Padre y podríamos hablar de eterno, pero también podríamos hablar de Padre eterno, Eterno. así como admirable consejero o admirable y consejero. O sea, y cada una combinada entre sí nos da una fórmula impresionante, infinita, enorme. Y acá tenemos a este Padre que además es eterno, que ya vamos a hablar también de esa característica, y termina con esta frasecita de príncipe de paz. De paz. Y la palabra Erwin, paz, ahí te doy, bueno, ahí te doy. Y la palabra paz a mí siempre me conmovió desde que la descubrí, y la uso mucho personalmente cuando trabajo con las personas. Me gustó porque la palabra paz no tiene una definición por sí misma. Nosotros recién leímos noble, que actúa de buena fe. Muy bien, noble significa eso, que actúa de buena fe. Pero la paz, la palabra paz, es una palabra que se define por lo que no es. Ujú. ¿Entiendes? La palabra paz se define por lo que no es.
¿Y qué es lo que no es? Guerra. Guerra, Guerra. conflicto. Y acá estamos hablando de un príncipe que domina en ausencia, o podremos decir que lidera la ausencia del conflicto y la ausencia de guerra. Y como decía, creo, Cristina recién, cuando mencionaba acerca de la pólvora, la guerra externa o interna, los conflictos externos o los conflictos internos. Y puede ser que nosotros hoy no tengamos conflictos externos con otras personas, pero muchas veces nosotros tenemos conflictos con nosotros mismos. Y ese conflicto, esa batalla interna se da precisamente en nuestra mente. Es donde realmente considero que sufrimos. Y acá estamos hablando de un príncipe, que si le damos esa potestad de principado en nuestras mentes, lo primero o una de las cosas que va a suceder es la ausencia de conflicto, la ausencia de guerra en nuestras vidas, en nuestras almas. María Justa. Bueno, yo ahí en esa idea, cuando dijiste Padre Eterno, se me cruzó también la idea, ¿no es cierto?, aunque tenga repetición, pero yo dije entre mí, no solamente el gran amor que él tuvo de hacer todas esas cosas, sino también el asunto de la eternidad, porque él no se dejó la eternidad para él solo. Nosotros cuando supimos que nos vamos a morir, pero después vamos a resucitar y vamos a tener una vida eterna, eso nos cambió nuestra mente y nuestra capacidad de pensar el gran amor que él tuvo desde antes de la fundación del mundo hasta el último tiempo de nuestra muerte. Porque hay personas que mueren de cáncer, vamos a hacer un ejemplo. Y eso yo he tenido entre mi familia gente que ha sufrido hasta 8 años. Y mi esposo en 52 días falleció. Gracias a Dios que Dios lo llevó, ¿no es cierto? Porque yo no quería que sufriera. Pero yo digo, qué amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque en todas estas palabras que vos estás mencionando, por ejemplo, admirable, la admiración que nosotros tenemos para Él, para darnos cuenta de que tenemos que admirarlo tal como Él es, que eso nos va a ayudar a nosotros en nuestro propio carácter, para poder ir cambiando de a poco, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo, lógico, pero consejero. Admirable es que es digno de ser admirado. Claro, y consejero, ¿cuánta falta no hace un buen consejero? A veces vienen y nos hablan así, no, porque esto y lo otro, y qué sé yo, pero fíjate bien que acá, que allá, pero este consejero no va a errar, porque nos conoce hasta los tuétanos, hasta los ínfimos pensamientos, y él nos va a ayudar para bien, en todo para bien, sin egoísmo, sin maldad, sin celos, sin nada. Si acaso hubiese escuchado su consejo, ¿no? Por supuesto. Como consejero. Claro. Vamos hablando de acá, hacemos un pequeño repasito de cómo venimos de Isaías hasta el momento. Lo último que vimos, bueno, habíamos visto el primer rey que empezaba con M, me hacen recordar, bueno, se me mezclaron los nombres. Desde Isaías, ¿cómo? Usías era como Usías era el primero. Usías era el abuelo. Bueno, El abuelo. Usías. Usías, Jotam. Después Jotam, gracias. Y nos encontramos con el nieto, con Acaz. Ya le sacamos el jugo a todo este concepto de dónde llegamos y cómo fue toda la historia de Acaz, cómo terminó la historia de Acaz. Y encontramos a un pueblo enfrentado a una situación extrema, de muchísima dificultad y un problema que ya era prácticamente desolador. Ya no había remedio para las cosas que se habían manifestado, y sobre todo por las decisiones de un líder que supuestamente estaba siendo guiado por Dios o debería haber estado siéndolo, y no lo fue por decisión propia, por decisión de Acaz. En este contexto
desolador de un pueblo primero, el pueblo de Dios dividido, enfrentado entre tribus, el reino del norte y el reino del sur. Un pueblo de Dios también sitiado por naciones paganas, un pueblo chiquitito enfrentado con una nación enorme, gigantesca, y un panorama, como dije recién, totalmente desolador. Y acá Dios utiliza un instrumento, a Isaías como profeta, como vocero, para que vaya dirigiendo o para que pueda dirigir al pueblo y sobre todo ante la desorientación de líderes y la flaqueza del líder principal que era el rey Acaz. Y Dios a través de Isaías se muestra, se manifiesta, se expresa y nos hace llegar un mensaje como pueblo, como pueblo de Israel en su momento y como pueblo hasta nuestros días, de confort, de paz, de una promesa de que todo va a estar bien, un pedido de confianza y acudir a nuestra decisión, a nuestro, el recurso divino de recurrir a nuestra decisión, a que nosotros decidamos por nuestro libre albedrío hacer lo que debemos hacer. Aprovecho a saludar a Enrico, bienvenido. Hola a todos. Entonces, nos encontramos ahora, acá en este momento, una nación que se desmoronaba, una nación que se caía a pedazos, que empezaron a dar manotazos de ahogado, que estaban adorando a otros ídolos, que se dedicaron al ocultismo. Nosotros podemos decir cómo, sabiendo, conociendo a Dios, habiendo el pueblo de Israel habiendo sido liderado desde la liberación de Egipto, de todas las cosas que venían sucediendo y habiendo visto todo, ¿cómo se puede llegar? Bueno, ahí tenemos la respuesta para nosotros mismos o la advertencia para nosotros mismos, el cuidado que nosotros tenemos que tener para no caer individualmente e incluso como pueblo de Dios, de no caer en estas aberraciones que podemos decir en la que cayó el pueblo de Israel. Y acá tenemos entonces un pueblo sin luz, un pueblo que se fue oscureciendo. No solamente que había perdido la luz para poder ver el rumbo por donde tenía que ir, no solamente perdieron la luz para sí mismos, sino que también perdieron la luz que tenían para ofrecer. Es un pueblo que se fue apagando paulatinamente. Ya no tenían luz para vivir y tampoco, por supuesto, tenían luz para ofrecer incluso a las naciones circundantes. En este contexto nos encontramos con la aparición de Isaías y con lo que tenemos que estudiar de esta semana. Y vemos una de las primeras cosas que suceden en Isaías 9.1, y leemos en el capítulo 9, versículo 1. ¿Puedo leerlo? Dale, por favor. No habrá más oscuridad. Ahí está. Para Lo primero es una promesa firme, contundente. No habrá más oscuridad. Sí. Oscuridad. No habrá siempre oscuridad, dice mi versión. En aflicción, para lo que estuvieron en aflicción. En el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y de Naftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles, por la vía del mar junto al Jordán. Bueno, gracias. En el versículo, aprovechamos ahora y saltamos al versículo 6, y le voy a pedir a alguien que busque Mateo capítulo 4, en versículos 12 al 14. Otra persona que busque el libro de Mateo. Sí. ¿Leo el 6? El 6, por favor, sí. ¿O lo va a leer otra persona? Es el versículo de memoria.
Dale. Bueno, un niño no ha nacido, un hijo no ha sido dado. La autoridad estará sobre su hombro y será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Chicos, si nosotros, algo que estaba diciendo Joel al principio, si nosotros lo leemos sin saber quién lo escribió, ¿en quién pensamos que lo escribió? ¿Se entiende? Salgamos de contexto. Salgamos de este contexto un ratito nada más. ¿En quién pensamos que lo escribió? Lo leemos así. Yo le digo a, qué sé yo, a cualquiera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué estamos hablando acá? ¿De un anunciamiento o no? Jesús, claro, claro. Estamos hablando de un anunciamiento, como que ya fue hecho. O que ya es un hecho prácticamente, un niño nos es nacido en el presente, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, etc. Después conocemos todas las otras características. Si nosotros lo sacamos de contexto y no supiéramos que está hablando Isaías, ese versículo se lo ponemos a cualquiera de los libros evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, quienes relataron que el nacimiento de Jesús. Y no es así, lo está diciendo Isaías. Y ahora sí, 700 años antes de Cristo. Y ahora sí vamos con Mateo capítulo 4, versículos 12 al 14. ¿Lo leo? Sí, por favor, Saidi. Ok. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. ¿Hasta ahí? Bueno, léelo. Cuando dijo. Versículo 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Se fijan cómo se imbrincan 700 años, quedan ligados en un solo acontecimiento? A mí me llamó muchísimo la atención esta situación. Y sinceramente reconozco que aprendí el propósito en esta semana, el propósito del nacimiento de Jesús en ese lugar, e incluso para un cumplimiento profético. ¿Por qué? Porque Dios mismo, Jesús, le dijo a Isaías lo que iba a suceder y Jesús vino y cumplió lo que tenía que hacer. No solamente el anunciamiento o la anunciación de ese nacimiento de ese niño, porque ahí ya sí, nosotros habíamos hablado, ¿se acuerdan de Manuel? Dios con nosotros, que era el nombre de uno de que, bueno, habían diferentes suposiciones de algún Emanuel de la época, Dios con nosotros, que a través de esa persona iba a ser liberado el pueblo, etcétera, etcétera. No, acá ya no era indirecto, acá ya la promesa era concreta, con lugar, con una especificación geográfica, con una especificación histórica, acá se iba a concretar. Y Mateo, cuando escribe, hace referencia al libro de Isaías, o sea, los discípulos y Cristo mismo, después lo vamos a ver, cómo Cristo se presenta como promesa de Isaías, y él mismo se presenta, y lo vemos en un contexto total. Ya venía, entre comillas, amenazando, ¿no? Hijo de la joven, de la virgen, ya lo veníamos viendo como prefiguración de lo que iba a suceder. Acá se concreta directamente. No por casualidad. Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea. Esto no es fortuito, que Jesús nació en cualquier lugar y porque sí, sino que ya estaba preanunciado por Isaías. Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea, donde dio esperanza al anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, y sanar a la gente e incluso libertó a endemoniados de la esclavitud del ocultismo. Si había endemoniados,
es porque había ocultismo también. Y acá tenemos a Jesús naciendo en un lugar con un propósito preasignado y ligando todo este rompecabezas, este puzzle, que está perfectamente diseñado por Dios, para que además nosotros veamos, aprendamos y tengamos en cuenta que las cosas no están hechas al azar, sino que están dirigidas por un Dios todopoderoso, eterno, que son estas características que estuvimos viendo en este versículo hace un ratito, todopoderoso, eterno, y podremos agregar más, omnisapiente, o omnisciente, y que tiene el control de todo, y sobre todo eterno, ¿no? Ahora vamos a ligar esa eternidad, ese circuito eterno que aprendimos en la semana. Y ahí nos encontramos entonces en el libro de Isaías, y quería comparar estos versículos 6 y 7 que yo le hemos leído recién. Bueno, mencioné acerca de las características que se le ofrecían o cómo se los nombraba a los reyes de la época. Algunos han intentado identificarlo con el rey Ezequías, pero la descripción supera con creces a cualquier ser humano común. Entonces, cuando Isaías está hablando, y de hecho dice Dios Todopoderoso, no puede estar hablando de una persona humana, sino que está hablando de una persona divina. Insisto y subrayo la palabra persona, porque muchas personas, muchos de nosotros, seres humanos, creen que Dios es una energía inerte que flota en el aire, buenas vibras o buena onda, o una energía que existe, ¿sí? Pero que no es un ser. Y la persona divina tiene todas las características de una persona. Piensa, siente, ama, se enoja, sufre, diseña, planifica. Es un ser, es una persona viviente, un ser viviente. Solo cabe una persona, que es Jesucristo, el divino Hijo de Dios y Creador, quien nos ha nacido para salvarnos y darnos paz, como dijimos recién. Ha recibido toda la autoridad del cielo y de la tierra y siempre, además, está con nosotros, Emmanuel. Si bien retiene su divinidad, también se ha vuelto humano para siempre, siempre dispuesto a simpatizar con nuestras debilidades. Esa gran capacidad empática que tiene Dios con nosotros, que tiene Jesús con nosotros. Él empatiza con nosotros. Si Él no tuviera esa conexión empática con nosotros, sin la empatía nosotros mismos, sin que tuviéramos la herramienta de empatizar con los demás, no podríamos hacer nada por los demás. Y Dios es totalmente empático con nosotros. Él ve nuestra necesidad, Él siente nuestro dolor, Él siente, se da cuenta de que estamos perdidos, se da cuenta que tenemos oscuridad en nuestras mentes, se da cuenta de lo que necesitamos, se da cuenta de nuestra desesperación. Y para cada una de esas cosas tiene una solución y una respuesta. Él no nos hizo a nosotros y no se lavó las manos cuando Adán y Eva pecaron. Y estuvo dispuesto, como dijo alguno de ustedes por ahí, a ningunearse a sí mismo, utilizó otra palabra, hacerse prácticamente nada para estar con nosotros. Creo que María Justa la había utilizado. Dios hizo libres a los seres humanos y ese es otro tema que a mí me estremece siempre. Y me gustó pensarlo otra vez. Y leo este texto que dice, Dios hizo libre a los seres humanos. Era necesario, me gustó, está en la lección en el día martes, era necesario, de lo contrario, nunca podríamos amarlo verdaderamente. Y acá yo dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué tiene que ver la libertad con el amor? ¿Qué tiene que ver el libre albedrío con el amor? Y es muy interesante porque sacando a Dios
de nosotros por un momentito, o sea, de este contexto divino, de Dios con nosotros y de nosotros con Dios, nos pasa lo mismo con las otras personas. Nosotros decidimos amar. El amor es una decisión que nosotros tenemos. Y nosotros podemos decidir porque somos libres. Nosotros podemos decidir porque Dios nos creó con la capacidad de la libertad, del libre albedrío. Y nuestra decisión es constante, segundo a segundo, minuto a minuto, todos los días de nuestra vida. Nosotros somos libres de poder elegir. Y Dios nos hizo libres, ¿para qué? Para que nosotros libremente lo amemos a Él. Si no, no podríamos, o sea, seríamos robots y estaríamos todos al servicio, pero sin amor. Sí, María Justa. Erwin, Sí. él nos dejó un ejemplo, porque resulta que cuando estaba en el Getsemaní, él le dijo, Padre, pase de mí esta copa. Y dice que hubo un silencio en el cielo. Entonces él dice que en ese momento vino un ángel que reemplazaba al ángel malo que era Satanás, y dice que le dio fortaleza, porque él estaba en depresión en ese momento, estaba muy triste, muy angustiado por lo que le iba a pasar. Pero si él no moría, dice que nosotros íbamos a seguir en pecado, ¿no es cierto?, como desde el principio. Él tomó su determinación en ese momento de poder entregar su propia vida en rescate de nosotros. Fue una Así decisión. que ya él había sufrido esa decisión en ese momento de poder salvarnos a nosotros. Tal cual. Fue No sé es si me más, explico. el plan de salvación realizado por la Trinidad fue un plan consciente. Si pasa esto, hacemos esto, si pasa aquello, hacemos lo otro, etcétera, etcétera. Y fue un diseño consciente. No fue azaroso, no fue fortuito. Me llama la atención. ¿Cómo? Ni obligatorio. Ni Él obligatorio, decidió por... por supuesto, por supuesto. Siempre lo veo y trato de bajarlo a nosotros, ¿no? Todo lo que hacemos para rescatar o hacer flotar o recuperar aquello que nosotros hemos hecho. Más allá de que lo podemos ver en esta relación de padres e hijos. Y todo lo que nosotros hacemos, hemos escuchado muchísimas oraciones en favor de nuestros hijos acá en este grupo, para rescatar, para recuperar aquello que nos pertenece. E incluso con más fervor podríamos llegar a decir que las oraciones que podamos hacer por cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotros y las cosas que hacemos. Pero más allá de eso, fijémonos todo lo que hacemos por recuperar lo que nos pertenece o aquello que hemos creado. Una casa, y ponerlo en alto, ¿no? Una casa, una escultura, un tema musical, o un auto, por recuperar y mantener aquello que es nuestro. Por ahí en la lección, y lo quiero mencionar, aprovechar ahora porque por ahí después se me va, escuché y leí la palabra celo. Y saben que trabajo mucho con esto, porque la palabra celo para nosotros es medio como mala palabra, porque, uy, sí, mi marido es re celoso, ¿no? Y el celo, los celos, lo tenemos como algo que está mal, como algo negativo. A mí me llamó mucho la atención cuando descubrí o hice contacto, no descubrí nada, descubrí personalmente con el mandamiento que dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. celoso. ¿Dios es celoso? Me pregunté yo, ¿cómo que Dios es celoso? Entonces, investigando, me di cuenta de que el celo, la palabra celo, es un mecanismo de protección por lo que es propio, por lo que considero como mío. Eso es el celo. Entonces yo soy celoso de mi auto, de mi casa, de mis perros, de mi mujer, de mi marido, de mis cosas, pero el celo se activa para cuidar, para proteger. ¿Dónde están los chicos? Es tan tarde y todavía no llegan. Eso es el celo, ¿sí? Y Dios es fuerte y es celoso. ¿Y qué quiere decir? Que Él nos cuida con esa fortaleza, Él nos cuida, nos protege, está atento
pero no puede haber celo tampoco si no hay empatía. Las alteraciones del veces, celo hacia un lado o hacia el otro, el celo, perdón, ya que te doy, Cristina, los extremos del celo, que hay palabras que considero como egosintónicas, hablando de equilibrio, para aquellos que me han escuchado hablar en otro contexto, los extremos del celo son el abandono y la celopatía o la celotipia o la celotipía, que es la que más conocemos cuando hablamos de celo, es re celoso. Ese celo sí. enfermizo no es el celo de Dios. El celo de Dios es el celo de cuidado, de protección, en base al amor y, y utilizando la empatía también como herramienta, como recurso. Cristina, perdón. Sí, no, yo lo que quería decir es que a veces el celo lo relacionamos con la desconfianza, ¿no es cierto? Con la falta de confianza de nuestra pareja claro. Exactamente. Volvemos a la libertad. De lo contrario, nunca podríamos amarlo verdaderamente, porque si no seríamos autómatas y estaríamos robotizados, entre comillas, amando a Dios. Pero dice, y la libertad implica la opción de hacer el mal. La misma libertad, anoté en acá un concepto para no olvidarme, desde los ángeles, pasando por los ángeles, inclusive a Lucifer, desde los ángeles, pasando por los seres creados de otros mundos, hasta llegar a nosotros como seres humanos, fuimos dotados, todo ser creado fue dotado de este don del libre albedrío. Todos lo hemos sido. Jesús vino y murió por aquellos que elijan amarlo y aceptar su voluntad bajo ese don. ¿Se entiende? Jesús vino y murió para todos aquellos que utilicen el libre albedrío y decidan quererlo, decidan amarlo, decidan seguirlo, por decisión y por motus propio. Jesús no vino a prepotear a nadie, ni a automatizar a nadie. Jesús vino a ofrecer para que todo aquel que en él cree, ¿sí? Esa es la condición, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los que decidan otro camino no gozarán de tal privilegio y tendrán el destino que decidieron tener. En la lección después descubrimos que acerca de la, ya te doy, Denis, acerca de la ira de Dios. La ira de Dios no es el enojo arrebatado, no es el enojo, la ira de Dios, es simplemente que Dios permite que se den las consecuencias de los que decidieron hacer el mal. ¿Se entiende el concepto? Él directamente se retira, no es que lo castiga. Exactamente, no es que te golpea un mazazo en la cabeza para que... No, esa no es la ira de Dios. Y mucho menos la ira vengativa o despectiva o de un ataque de rabia, me tenés harto. No, esa ira no, no, porque contrasta totalmente con el concepto de amor de Dios, ¿no? Pero sí Dios permite que cuando aquella persona decidió hacer el mal, que viva en base a la ley que decidió vivir. Denis. En relación al tema del libre albedrío, me gusta mucho, estaba leyendo el comentario de uno de nuestros teólogos en cuanto a la decisión de Dios, la decisión de crear seres libres, pero como parte de su familia, crear personas con libre albedrío. Entonces, cuando él dice que da gusto verlo al Dios que nosotros aprendimos también a amar, que es un Dios valiente, que él sabía todos los riesgos que había al crearlos con la opción de elegir el mal. Y sin embargo, él no se dio por derrotado. Nosotros no tenemos un Dios derrotado. Entonces él decidió encarar con una solución de sufrimiento para él y lo encaró nomás, ¿no? Entregando a su hijo, qué dolor tremendo para él, ¿no? Entregar a su hijo
y sufrir junto con su hijo ese pago de rescate de digamos, los hijos que libremente le elegían a él para vivir. Que también fue Ahora, una después surge decisión, la pregunta. que también fue una decisión libre de Después, Dios. Que también fue una exacto, decisión libre de Dios. Y fue una decisión. Sí. perfectamente. Y entonces después surge la pregunta, ¿y qué hay si después de que quedemos ya rescatados para la eternidad como seres libres, no vuelva otra vez ese riesgo, siendo que tiene la opción de volver al mal, de volver a entrar en el desorden del pecado? ¿Qué hay en cuanto a eso? Pero por supuesto, la garantía es que Dios se preocupó para que libremente tomaran sus hijos la determinación de nunca más pecar. Y entonces ahí es donde justamente alguna vez mencioné también Nahum 1:9 que dice, Dios hará consumación. Y cuando Cristo muere en la cruz, justamente dice, consumado es. Y ahí quedó derrotado para siempre Satanás, porque nunca más se levantará el mal, porque por decisión personal ya no quieren más, digamos, entrar en la opción de separarse de Dios. ¿No es cierto? Gracias. Eso es lo Gracias. que quería comentar en cuanto al libre albedrío. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Denis. Sigo leyendo acá la última parte del texto que dice, y aunque vez tras vez Dios busca atraernos hacia Él, revelando su amor y su carácter, también nos permitirá enfrentar el fruto de nuestras decisiones equivocadas. Dios no va a coercionar nuestra mente, no nos va a obligar a hacer el bien, pero va a permitir que cada uno tenga el fruto de las decisiones que hayamos tomado. Es decir, el dolor, el sufrimiento, el miedo, la confusión y otras. Todo para ayudarnos a comprender en qué terminamos al alejarnos de Él. A veces la única manera es golpearnos la cabeza contra la pared, lamentablemente. Es darnos cuenta de las consecuencias que nosotros tenemos cuando nos equivocamos. Le podemos decir a nuestros hijos, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. No lo hagas. No, sí, porque yo creo, va, lo hace, ¡pum! Y ahí, ahí que recapacitan los hijos. Algunos, los que son más flexibles, los que son cabezas duras, no. Mi mamá, mi papá tenía razón. Pero ¿qué Acá, necesitaron? Y es Darse que, la cabeza contra la pared. Sí, claro, y es que Dios también nos ve así a nosotros, no como vemos nosotros a nuestros hijos cuando hace, porque yo a veces digo, ¿y por qué tenemos nosotros que pagar la culpa de alguien que pecó y viene todo, ¿no es cierto? ¿Hubiera yo hecho lo mismo? Y bueno, y Dios se compadece también de eso, ¿no es cierto? De ver nuestra aflicción por el dolor que tenemos por haber desobedecido. Porque recién nos damos cuenta después cuando tenemos que acarrear con las consecuencias del pecado, ¿no es cierto? exactamente. Bien. acá Erwin, Sí, con la idea de Denis, de Nahum 1:9, te voy a leer un poquito porque la verdad que está hermoso. Dice así. Nahum 1:9. 1:9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. La maldad de sus enemigos, la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Que eso nosotros no nos olvidamos. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y qué lindo porque Él sepulta nuestros pecados. Nosotros nos arrepentimos y Él sepulta nuestros pecados. Pero nosotros como humanos siempre recordamos porque tenemos memoria como Mirta Legrand, que dice que ella lo perdona, pero siempre recuerda, dice. Y bueno, nosotros somos diferentes.
Es decir, nosotros, Dios es diferente. Él sepulta nuestro pecado en el fondo del mar, dice. Muy bien, gracias. Qué lindo versículo. Y cómo bueno tenerlo en cuenta, ¿no? De poder recordar. Chicos, ¿les puedo pedir Quiero decir algo. Dale. Porque me quedé pensando desde hoy. Me quedé pensando respecto del pueblo judío, que en su momento, esto tiene que ver con el niño que nace, que además nace con un linaje. Es decir, nace y es el heredero o pertenece a una tribu determinada, a un nombre determinado, no aparece puesto por Dios en cualquier lugar del planeta. Es decir, hay una construcción histórica previa y pertenece a determinado linaje. Esto legitima la existencia y legitima al propio Jesús en la tierra. Ahora hay un pueblo que eso no lo reconoce, pero ese pueblo no es cualquier pueblo, es el pueblo judío, que es el pueblo elegido por Dios. Y aún hoy no lo hace. Y la pregunta es, ¿no lo reconoció, no se dieron cuenta, era pobre y no lo quisieron? No. En la actitud del pueblo judío existe la rebeldía que tenemos todos ante cualquier situación planteada para elegir o no elegir amar a Dios. Porque me perdí. Repetime, por favor, ese último concepto. A ver si... La pregunta mía era, por lo que hablábamos hoy... No, seguí, que hasta ahí venía bien. Seguí con la última parte del concepto. ¿Por qué el pueblo judío no acepta a Jesús, no acepta esa parte del plan? Porque en realidad no es porque Jesús era pobre, porque además estaba acotado a una región determinada, lo que se veía de la pobreza de Jesús o lo que él planteaba. Me parece que ellos pretendían la pompa de un rey poderoso en la tierra, con poderes divinos, con los mismos poderes que le ofreció Satanás a Jesús cuando lo tentó, para una cuestión de dominación y de prevalencia de ese pueblo sobre el resto de los pueblos de la humanidad. Porque si no, digo, que son más organizados o más disciplinados los chinos. ¿Por qué Jesús no dijo, bueno, será el pueblo chino el elegido, una tribu, para que aparezca un Jesús amarillo oriental? Entonces estábamos todos en problemas ahí, porque digo, los chinos hubiesen dicho, sí señor, adoramos, te aceptamos a vos, y los demás nos quedábamos afuera mirando la película y cómo se salvaban los chinos y no nosotros. Bueno, por lo pronto me parece que esa situación define no solamente el contexto histórico, define esa actitud, porque los ortodoxos judíos son terribles con el tema del respeto a las normas y a la religión y a la palabra y a todos los rituales y toda la historia, y uno los ve y dice, ¿quién tuviera esa fuerza? Claro, pero hay que ver si eso a conciencia o no es agradable a Dios o no. Probablemente sí, no lo sé. Eso por un lado. Después la libertad, la inteligencia artificial ha superado la inteligencia humana para los cálculos, para lo que fuere, en cuanto, por ejemplo, a cantidad de cálculos en un determinado momento, en un periodo temporal determinado. Ahora, la libertad que está ligada a la conciencia no la puede replicar la inteligencia artificial. Quiere decir que si hoy que logramos multiplicar de una manera impresionantemente indescriptible la inteligencia humana, no podemos replicar la libertad y la conciencia, quiere decir que eso no solamente tiene origen divino, eso lo maneja alguien superior a nosotros y eso no se puede tocar, no se puede repetir. Esas dos cosas eran lo que yo estuve pensando desde el niño puesto o nacido, recibido, el pueblo judío, y el tema de la libertad y de la conciencia. Y Jesús, el linaje de Jesús legitima el plan de Dios, lo legitima. Es decir, con todo lo que significa que algo sea... Le pone el sello. Claro, porque legitimar tiene otro valor, es decir, las cosas pueden ser legales pero no legítimas. Es decir, hay algo que puede ser legal pero no es legítimo. Si es legal y legítimo, es completo. Perfecto. Gracias, Vito. Gracias. Vamos a meternos ahí, ya que mencionaste acerca del linaje y otros países. Cristina, ¿querías decir algo? Me pareció a mí, ¿no? Sí, no, porque me llama, lo que dijo Vito me parece muy interesante, ¿no? Pero
yo creo que el pueblo, Dios siempre tiene un remanente, porque no todos los judíos no aceptaron, algunos sí lo aceptaron. Y yo creo que aquellos que no lo aceptaron fueron los que no entendieron el plan completo de salvación, porque el plan completo no era solo la primera venida de Jesús, también el plan llevaba a la segunda venida. Ellos pensaban que la salvación iba a ser en la primera venida, que su reino iba a ser establecido ahí, ¿no es cierto? Pero el problema de los judíos fue que no estudiaron la profecía completa, ¿no es cierto? Porque si hubieran estudiado todo, hubieran entendido cuál era el plan de salvación, que era la terminación, era con la muerte de Jesús en la cruz, y ellos eso no lo aceptaron, porque no lo estudiaron o porque no lo quisieron entender, pero siempre Dios tuvo un remanente que fue pequeño, que sí lo entendió, que sí lo aceptó y que sí sabía cómo iba a ser el plan completo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Puedo Además, contarles algo? además un segundito y le damos a Elida, a Denis. Chicos, no saludé a Gina, perdón, no los vi. En los momentitos de descanso que puedo mirar toda la pantalla y observar los nombres, tampoco creo que haber saludado a Ariel. Pobrecitos, los dejé ahí relegados. Seguimos. Elida primero y después Denis. No, yo estaba escuchando a un periodista argentino el otro día que está en Israel y dice que no se puede acostumbrar a empezar la semana el día domingo. Dice que él estaba acostumbrado a juntarse con su familia los días domingos y bueno, y allá se empieza a trabajar el día domingo, se guarda el sábado, ahí en Israel. Sí, Es así perfecto, que gracias. Es así, sigue siendo la costumbre. Denis, el micrófono. El micrófono, Denis, que no... El micrófono que no te escuchamos. A ver, ahí está, Bueno. ahí estamos. Sí. No, quería retomar un poquito la reflexión del hermano que estaba hablando acerca del pueblo elegido de Dios, ¿no? No porque ellos eran mejores que los demás, simplemente porque Dios debía cumplir su pacto que había hecho con Abraham. Y Abraham también no porque era mejor que los demás de su pueblo, allí de Ur de los Caldeos, y era un pueblo idólatra también, pero a pesar de que Abraham tenía todos los defectos que tenía el pueblo y la familia de donde él procedía, sin embargo, Dios evidentemente que conoce en lo profundo el corazón de cada uno de sus hijos, vio la actitud de dependencia con la voluntad de Dios. O sea, la voluntad personal de ese hijo sometida a la voluntad de Dios que conoce todo y en tanto que le entrega su voluntad libremente, se deja guiar por él. Ahora, si es autosuficiente y cree, yo me las arreglo solo, yo entiendo a mi manera y puedo hacer mi religión como yo quiera, esa actitud Dios conoce desde el mismo principio después de la caída del hombre. Y entonces eso se da no solamente en el pueblo de Israel, sino también en todo el mundo. Pero Dios, por cumplir su pacto con Abraham, siguió manteniéndolos con ellos hasta la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, toda esa historia que lo estamos viendo allí, entonces notamos que un Dios de amor que no cierra las puertas a ningún ser humano ni a ningún extranjero, sin embargo, tiene elegidos quienes deben ser, de acuerdo a su actitud también, deben ser los mensajeros de la voluntad de Dios. Digamos, eso es todo lo que nosotros también ahora no somos mejores que cualquier otro. Sin embargo, tenemos muchos privilegios que otras personas no la tienen, ni siquiera aceptan lo que nosotros aceptamos, por ejemplo, que Dios no nos ha dejado solos aún en los tiempos finales, ¿no? Tenemos la guía del Espíritu Santo a través del don de profecía, pero tampoco es para decir que somos mejores que los demás. No, Simplemente
que en cada uno de nosotros está la actitud de que voy a consultar a Dios primero en lo que yo voy a decidir hacer o no. Bueno, al decidir también consultar con Dios, estoy libremente haciéndolo. Pero si consulto con Dios, dejo que Dios maneje mi vida y maneje mi destino, ¿no es cierto? Eso es lo que simplemente quería aclarar un poquito, pero no es para decir que ellos no fueron desechados individualmente, sino como ya no como líderes, digamos, como nación. de la misión al mundo. Exacto. Ahora ese privilegio Dios entregó a los seguidores de Jesús. ¿no es cierto? Exacto. Después, pero ahí es también cierto. nosotros tampoco no estamos para decir ahora sí, nosotros, no. Simplemente en cuanto a nuestra actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Perfecto, gracias, Denis. ¿Está bien? Nos vamos a, y vamos a seguir liando un poco las ideas con lo que estabas diciendo, Víctor, recién. En el día miércoles habla acerca de raíz y vástago en uno solo. Raíz y vástago en uno solo. Y me gustaría que participemos, vamos a buscar primero Isaías, el capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 10, y después vamos a buscar en Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 22, versículo 16. Bueno. Yo los tengo acá. Isaías 11:1, ¿puedo leerlo? 1 y 10, dale 1 y 10. Siempre. El título dice Reinado justo del Mesías. Dale. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ese es el 1. Y el 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Gracias. Voy a leer la otra versión que por ahí amplía un poquito más también el concepto, y vayamos pensando en el texto, a ver qué es lo que está queriendo decir. Vayamos haciendo la sustracción del contenido. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Pregunto, ¿quién es o era o fue Isaí? Padre de David. El padre de David, a coro, me encantó, mirá cómo sonó eso, che. El padre de David, muy bien. Y acá dice, estamos leyendo en Isaías 11:1. Del tronco de Isaí, o sea, del padre de David, brotará un retoño. ¿Sí? ¿Qué es un retoño? Un brotecito, ¿no? Una varita, un brote. Brotará un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. Entonces, del tronco de Isaí, del padre de David, brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. En aquel día, y ahora estamos hablando hacia dónde, hacia el pasado o hacia el futuro. En aquel día se alzará la raíz de Isaí, ¿sí? Del padre de David, como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones a futuro, y glorioso será el lugar donde repose. Es otra versión que complementa la versión que leyó María Justa recién. La Reina Valera 1960 de mi Biblia. Entonces, estamos hablando, sí, creo que yo copié la nueva versión internacional para hacerlo un poquito más, más claro. Voy a leer otra versión que tengo Dale. yo, Dale. La Biblia del Pueblo de Dios de Schockel. Dale. Dice, pero retoñará el tocón de Jesé. De su cepa brotará un vástago. Eso es el 1. Sí. Y el 11. El 10. Aquel día. El 10. El 10, sí, 11, perdón. sí. Aquel día. Aquel día la raíz de Jesé se levantará como una bandera para los pueblos
A ella acudirán las naciones y será gloriosa su morada. Entonces nos queda la pregunta, de alguien que fue, ¿cómo puede ser? ¿Se entiende? Algo, Claro. ¿cómo Tiene puede que ser? ser, Claro, Alguien tiene entonces eterno. que ser alguien que es eterno, tiene que ser. seguimos. No Ahora queda vamos para. a Apocalipsis, al libro que escribió Juan en la isla de Patmos, la revelación, Apocalipsis, que significa revelación. Revelación quiere decir que se corre el velo para que podamos ver, y sabemos muy bien que Apocalipsis, primero que significa eso, Apocalipsis, el significado original de la palabra no es catástrofe, no es fin del mundo, no es nada. Apocalipsis significa revelación, y en este caso de Jesucristo, donde Jesucristo se revela a sí mismo. Y fíjense qué es lo que está revelando Jesús de sí mismo. Apocalipsis 22:16. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer? Dale, Saidi. Ok. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¡Epa! ¿Hay coincidencia o no hay coincidencia con los textos? Fíjense, estamos hablando 700 años antes de Jesús y 100 años después de Jesús, que fue escrito Apocalipsis. Entre Isaías y Apocalipsis, 800 años. Y ahora Jesús se le revela a Juan en visión, y él se nomina a sí mismo. ¿Qué cosa? Yo soy ¿quién? Ahí, Yo soy raíz. la raíz. ¿De qué raíz habíamos hablado? El Del origen linaje de de David. Isaí. El origen de Isaí, ¿sí? Esa es la raíz, el origen de Isaí. Y ahora vamos a ver de dónde viene Isaí. Todavía no vamos a ir a otro libro más. Y después el linaje. ¿Qué es el linaje? La descendencia. ¿De quién? De David. Entonces yo soy el origen de Isaí y la descendencia de David. ¿Y por qué no dice yo soy la descendencia de el origen de David y el linaje de David? ¿Por qué no dice eso? Porque el linaje era real. Muy exactamente. Gracias, Joel. Muy bueno la explicación que encontré. ¿Por qué? Porque además estaba mostrando una cosa, la humildad de Cristo. ¿Por qué? Porque Isaí era un campesino, un agricultor, una persona que trabajaba la tierra y alguien que tenía animales. De hecho, David estaba cuidando las ovejas de Isaí en el medio del campo cuando vino el profeta a buscarlo. De la nada, o sea, podríamos decir que Isaí era una nadita socialmente. La humildad de Cristo también se manifiesta en la raíz y de ahí se hace grande a través de David, y entonces Jesús es la descendencia de David, mostrando lo que estaba diciendo recién, el linaje real que tiene este personaje que se manifiesta a sí mismo, e incluso en Apocalipsis a Juan. Yo soy la raíz ¿cómo decía? La raíz y la descendencia de David. Acá se juntan las dos cosas. La brillante estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Muy bien, acá tenemos un punto de inflexión de un antes de Isaí y David y un después, ¿sí? Pero me gustaría, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir al capítulo de Lucas 3, capítulo 3 del libro de Lucas, y vamos a leer algunos versículos como para ir haciendo el encadenamiento, y esto también una herramienta más para Vito, para tener en cuenta de cómo viene todas las cosas. Primero, dice, hacemos la presentación primero, después léanlo porque es interesante, son muchos nombres. En el capítulo 3, versículo 23, dice, Jesús tenía unos 30 años, no da la edad precisa, unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José
hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de... Y ahí sigue la cadena, ¿está bien? Entonces empezamos con Jesús, que era hijo de José, pero, y ahí sigue toda la cadena. Seguimos en el versículo 32, y sigue. Y llegamos a dónde, o sea, hijo, hijo, David. hijo, 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 y llegamos al 32 donde dice, de 31, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, 31, y sigue en el 32, David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, que se había casado con Ruth, ¿se acuerdan? Hijo de Sí. Salmón, hijo de Nazón, y terminamos en el versículo 38, que dice, y seguimos así, ¿no? El 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set. ¿Quién era Set? El hijo de Adán. El hijo de Adán. ¿Cómo termina la hijo de Dios? Hijo de Dios. Esta lectura a mí se me erizó la piel al hacer todo este circuito, y cómo cierra y cómo nos posiciona, no nos posesiona, sino cómo nos posiciona en tiempo y espacio. Fíjense el linaje de Jesús, que es, en todo caso, Jesús es hijo de Dios. Amén. ¿Entiende cómo sigue toda la secuencia? Y él se manifiesta a sí mismo como hijo de David, pero sabemos que David es hijo de Adán y Adán es hijo de Dios. Y acá vemos a este Jesús, a este hijo que nos es nacido, a este niño que nos es dado, haciendo todas las cosas que está haciendo y con todas las características que él tiene. Y finalmente, Eso, terminamos. Erwin, perdón, eso, hijo, no es dado, nos da mucha alegría, ¿no es cierto? Nos es Porque dado. sabemos que ¿cómo te puedo decir? Que cuando uno da una cosa, lo da de corazón. Ajá. Y ese Dios dio de corazoncito corazón, de él claro. nació para nuestra salvación, para salvación eterna, dice, si nosotros queremos y Si nosotros decidimos si vamos aceptamos. plenamente, ¿no es cierto?, con nuestra mente y nuestro corazón, como decís vos, la mente Exactamente. pensante Y la mente sintiente. Qué Muchas bueno gracias. eso de tener esa esperanza, ¿no es cierto?, Ajá, de la ajá. resurrección, digo, Exactamente, vida con eterna. toda nuestra mente. Isaías 11 muestra ambas venidas de Jesús. Es muy lindo leer y escuchar estos textos. Lo podemos escuchar también en los videos que pasamos, pero está bueno tener este contacto directo con la Biblia. Y se presentan como una sola imagen. Isaías habla de la primera venida de Jesús y da detalles mínimos, minuciosos, mejor dicho, acerca de algunos detalles minuciosos de la venida de Jesús, incluso de su muerte, pero también habla de la vida eterna, donde habla qué cosa. Habla de, por ejemplo, del lobo y el cordero que iban a vivir juntos, ¿se acuerdan? Está hablando indistintamente de las dos venidas, y lo está haciendo Isaías. No era algo de que Mateo e incluso Juan en visión estaba recibiendo de la vida eterna y de nueva. No, lo estaba haciendo Isaías. Isaías mismo habló de la vida eterna y del mundo venidero. Y terminamos con el capítulo 12. El capítulo 12 de Isaías, que Isaías termina cantando. A mí me gustó esto, ¿no? Isaías termina cantando, termina haciendo una alabanza, termina haciendo un salmo, que es un cántico, y cómo se expresa incluso artísticamente a través de este canto Isaías. ¿Por qué? ¿Qué les parece como resultado después de haber visto y al ver la magnificencia divina, al reconocer a Jesús en persona, quizá él todavía no lo estaba viendo y lo estaba viendo a futuro, y al manifestarse Dios en Isaías, termina cantando como resultado.
una alabanza de gratitud de parte de Isaías. Que mi pregunta sería, bueno, ¿cuál es el resultado de nuestra vida? ¿Cuál es la manifestación de nuestra vida cuando nos enteramos de todas estas cosas? Como decía María Justa recién, acerca de la esperanza, de la vida eterna, de la salvación y del perdón de nuestros pecados también. Es cortito el Salmo y ya estamos en tiempo para terminar. ¿Le parece que lo leamos? ¿Por qué no lo leemos? Al Salmo. Tiene 6 versículos nada más. Todo el capítulo, son solamente 6 versículos, el capítulo 12 de Isaías. Perdón. Sí, perdón. Estaría bueno arrancar desde el capítulo 16, el versículo 16 del capítulo 11. Dale. Lo leo, no tengo problema. Dale, léelo. Buenísimo. Leo. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó fuera de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Para un cachito, es terrible este texto, ¿no? Gracias, Joel, por este texto previo. Hay una promesa, y habrá camino para el remanente, esos que quedan, esos poquitos que quedaron y que nunca perdieron el juicio o la luz o la visión. Hay una promesa para aquellos que no lo hagamos también de aquí en adelante. Habrá un camino para el remanente de su pueblo, o sea, los que quedaron, porque el pueblo, como dijimos, se cayó a pedazos, se desintegró prácticamente. El que quedó de Asiria. Sabemos, ya veníamos leyendo todo esto, ¿no? Lo que Asiria incluso cuando arrebató y arremetió con todo sobre Israel, sobre todo en el reino del norte, y tomó toda esta zona de Galilea, hay una esperanza. Y que habrá un camino para el remanente, de la manera que lo hubo. Utiliza un hecho del pasado para reformar la promesa del presente. De la manera que hubo, ¿qué cosa? Para Israel el día que subió de la tierra de Egipto, el día que salió de Egipto. No había nada más cerrado que la cabeza del faraón. No había nada más difícil que del poderío egipcio. No había algo más imposible humanamente que salir de esa esclavitud, de esa esclavitud, de ese sometimiento, del que estuvo el pueblo de Israel 400 años. Y sin embargo, Dios, conocemos la historia de Moisés, conocemos cómo Dios liberó al pueblo de Israel. Entonces, mencionar esto, Isaías, al mencionar esto, estaba haciendo sinapsis, estaba haciendo contacto con que la promesa, y reforzando que la promesa del presente hacia el futuro estaba basada en lo que había sucedido en el pasado. Sí. Perdón, te iba a decir una cosa un poquito. También ellos salieron con un cántico de alabanza y de agradecimiento. Ah, excelente, es verdad, tal cual. Seguimos, perdón, Joel. Leo el capítulo 12. Sí. En aquel día dirás, por eso quería arrancar del capítulo anterior, ¿no? Porque me quedé con esta idea, en aquel día dirás, ¿en qué día? Entonces volví para atrás y me fijé, por eso lo marqué. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
Creo que es impresionante, ¿no? El contenido, las palabras de este texto. Y mi pregunta es, nuestro canto, si sale, ¿de dónde sale? ¿Cómo sale? ¿Qué es lo que cantamos? Acá dice, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. A veces cuando alguien nos regala algo, alguien nos hace un favor, alguien nos ofrece o hace algo por nosotros, y no sabemos cómo agradecer, no sabemos cómo abrazarlo, besar, nuestra manifestación de gratitud brota desde adentro. Qué importante es llegar a nuestras vidas al encontrarnos con estas bendiciones y estos dones que Dios nos ha ofrecido y nos ha regalado, e incluso la luz que Él nos da a través de la Biblia, cómo nos ilumina y cómo nos pone en situación con respecto a todas las cosas que suceden y que además nosotros necesitamos, cómo nos conecta con la realidad, no en la realidad chiquita y actual de la que nosotros vivimos, sino que incluso una realidad general, histórica, universal, y que nos ubica, y nos podemos, a través de su palabra, que nos regala esta verdad, ¿no? Y que nos da esa luz que no solamente la necesitamos nosotros, sino que también podemos ofrecer a quienes nos rodean. Acá, Erwin, Sí, perdón, te quería sí, decir una cosa porque yo lo dígame. agarré y lo anoté. Me hizo Ujú. acordar mucho este cántico, ¿no es cierto?, con el versículo de memoria. Porque yo estuve anotando todo lo que decía, por ejemplo, primero Jehová se enojó, ¿no es cierto? Pero también lo perdonó, dice, en su indignación lo perdonó, lo consoló. Después le dio la salvación y le dijo, no temeré, no temas, no temas. Después le dio gozo, le dio gozo en su corazón. Y de vuelta dice salvación. Y después dice engrandecido, como que después de todo eso lo engrandeció a ese pueblo, a esa gracia, ¿no es cierto?, de agradecimiento. Regocíjate y canta, dice, oh moradores del Señor, porque grande es en medio de ti, Santo de Israel. Entonces, todo esa, ¿cómo te puedo decir? No sé si son verbos o son palabras de agradecimiento. Me hizo acordar mucho el versículo de memoria. Ujú. Gracias, gracias. Chicos, fue muy lindo, muy grato estar con todos ustedes, compartir. No sé si alguien más quería decir algo personal. Bueno, gracias por haber estado, por haber compartido este momento. Seguimos agradeciendo a Dios, por supuesto, por todo lo que hace por nosotros. ¿Les parece si nos despedimos con una oración y terminamos nuestra escuela sabática? ¿Sí? Oremos entonces. Querido Jesús, te queremos dar muchas gracias por estar con nosotros siempre, por que nos permite sentir tu mano, tu consuelo, tu protección, a pesar de todas las dificultades que nos encontramos en esta vida. Sabemos que hay una vida mejor que tienes preparada para nosotros, que nos has prometido, y que así como has cumplido todas las promesas hasta el momento, sabemos que aquellas promesas que todavía faltan para ser cumplidas se van a cumplir. Esperamos y confiamos en tu palabra. Esperamos y confiamos en tu amor. Esperamos y confiamos en que todo será para nuestro bien, para nuestro beneficio, nuestro crecimiento y también para nuestra preparación para cuando vengas a buscarnos y para vivir contigo por la eternidad. Te queremos pedir que en esta semana nos ayudes a seguir creciendo, que nos podamos despedir en este momento llenos de tu amor, del gozo de conocerte, de iluminar nuestras mentes, y que esta emoción que tenemos en este momento también nos acompañe en el resto de la semana,
y que podamos encontrarnos aquí de nuevo contigo el sábado que viene a la mañana. Te pedimos esto y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos chicos, El que tengan sábado. un lindo sábado todos, que estén todos muy bien y nos vemos, si Dios quiere, entonces el sábado que viene. Un abrazo grande para todos. Gracias. Gracias. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Gracias, Carlitos. Un abrazo grande.